Recuerdo exactamente dónde estaba cuando ella lo dijo, descalza en la cocina de nuestra modesta casa de estilo colonial en Westchester, Nueva York. El piso de arce se sentía fresco bajo mis pies a pesar del calor de julio. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje que mamá había cosido hacía años, proyectando sombras moteadas sobre la encimera. Yo la observaba cortar verduras para la cena del domingo, el sonido rítmico del cuchillo contra la tabla casi hipnótico, cuando todo cambió. El día había empezado como cualquier otro. Me levanté tarde, bajé en pijama y encontré a mamá ya ocupada con su rutina de fin de semana. Papá se había ido a jugar golf con el tío Rick, como hacía todos los domingos. En la pequeña televisión de la cocina se oía de fondo el partido de béisbol. Los Yankees iban perdiendo en la quinta entrada. Nada fuera de lo normal. Nada que indicara que mi vida entera estaba a punto de volcarse. Hablábamos de asuntos sin importancia, mis planes de posgrado, si las hortensias necesitarían más fertilizante, cuando mamá dejó de cortar de repente. Sus manos se quedaron inmóviles y apretó el cuchillo con más fuerza, los nudillos palideciendo contra el mango de madera. Gemma, dijo, y mi nombre sonó extraño en su boca, hay algo que necesito decirte. Había un matiz en su voz que me hizo alzar la vista. No me estaba mirando a mí, sino un punto invisible más allá de la ventana de la cocina. ¿Qué pasa?, pregunté, agarrando mi taza de café, aún sin imaginar lo que venía. Ella tomó aire y soltó las palabras de golpe. Tú no eres mi hija biológica. El tiempo se detuvo. El cuchillo quedó suspendido a medio tajo. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies, como si la casa se hubiera soltado de sus cimientos. La taza se me resbaló de la mano, pero no se rompió, cayó sobre la alfombrilla de goma con un golpe sordo, salpicando café sobre mis pies descalzos. Casi ni lo sentí. Su tono no era cruel, sino plano, resignado, como si estuviera informándome de la cancelación de una cita en lugar de hacer añicos mi mundo. Eso fue lo que más me impactó. ¿Cómo podía pronunciar algo tan monumental con semejante desapego? El estómago se me encogió y el aire adquirió un matiz metálico. Me cubrí los labios con la punta de los dedos, intentando que no me temblaran. La traición empezó a infiltrarse en mis huesos, helándome la sangre pese al calor veraniego. ¿De qué estás hablando?, me logré articular, con una voz apenas audible sobre el murmullo del narrador del partido que describía una doble jugada. Ella reanudó el corte, ese sonido rítmico que ahora me taladraba los nervios. Pensé que debía saberlo antes de irte a Columbia en otoño. Tu padre, titubeó, y esa palabra quedó en el aire, de repente cuestionable. Jack no quería decírtelo. Creía que era mejor que nunca lo supieras. Las preguntas me asaltaron como cristales rotos. Si no era su hija, ¿quién era yo? ¿Por qué decírmelo ahora, a mis 22 años, después de tanto tiempo? ¿Por qué hoy, en esta cocina inundada de sol que de pronto se sentía ajena? Cada interrogante resonaba con más fuerza que el anterior, dejándome aturdida, indefensa, al descubierto. Miré mis manos, buscando algún indicio de que no eran mías. La marca de nacimiento en mi muñeca derecha, esa que mamá siempre decía que parecía un corazoncito, ¿sería prueba de otra herencia genética? Las pecas que se extendían por mis antebrazos como constelaciones, ¿las habría heredado de una desconocida? Cuando por fin logré forzarme a hablar de nuevo, mi voz salió en un susurro que apenas reconocí. Entonces, ¿qué soy? Ya lo intuía, la respuesta lo cambiaría todo. Ella desvió la mirada y siguió cortando con precisión mecánica, como si rebanar zanahorias pudiera cortar de tajo el lazo que acababa de romper. Eres adoptada, Emma. Te trajimos a casa cuando tenías 3 meses. ¿3 meses? Repetí con voz apagada. ¿Entonces tengo otros padres? Una madre biológica, corrigió, sin alzar la vista. Nunca supimos quién era tu padre. Fue una adopción cerrada a través de Santa Catalina, en Manhattan. La tele seguía con su narración. Alguien había conectado un jonrón y la multitud rugía. Aquel ruido encajaba tan mal con el silencio aplastante que se cernía sobre la cocina. ¿Alguien más lo sabe?, pregunté, pensando en las comidas de Acción de Gracias con la familia extendida, en la abuela Ruth pellizcándome las mejillas y diciendo que yo tenía la nariz de los Sullivan. Tus abuelos.
la tía Caroline. Unos cuantos más, dijo con un leve encogimiento de hombros, como si la lista no importara. Decidimos que era mejor mantenerlo en privado. Privado. Aquella palabra me hirió. Toda mi identidad había sido privada, incluso de mí. Busqué una silla para sentarme, me temblaban las piernas y no podía sostenerme en pie. 22 años de álbumes familiares pasaron como un fogonazo por mi mente. Mañanas de Navidad, vacaciones en Cape Cod, mi graduación de la preparatoria. Todos esos momentos, que yo creía cimentados en lazos de sangre, ahora se veían forzados a reinterpretarse. ¿Por qué decírmelo ahora?, pregunté, y mi voz recuperó un matiz de firmeza, la primera muestra de rabia que se asomaba. Mamá, la mujer a quien siempre había llamado mamá, por fin dejó el cuchillo y se volvió hacia mí. Por primera vez me di cuenta de lo poco que nos parecíamos. Sus ojos eran avellana, los míos, azules. Su nariz, recta y fina, la mía, un poco respingona. ¿Cómo nunca me lo había cuestionado? Estás a punto de comenzar una nueva etapa, dijo con voz suave. Y no podía soportar la idea de que lo descubrieras por otros medios. Quizá en algún expediente médico o por un desliz en una reunión familiar. En ese instante lo entendí, nada volvería a ser igual. La cocina, con sus olores y ruidos tan conocidos, se había convertido en territorio extraño. La mujer frente a mí, que me había curado las rodillas raspadas y velado mis noches de tormentas, de pronto era una extraña. Me puse de pie, con los pantalones del pijama aún manchados de café, y salí de la cocina sin decir una palabra. A mis espaldas oí el cuchillo retomar su ritmo contra la tabla, como si nada importante hubiera sucedido. Como si no acabara de reescribir el primer capítulo de mi vida con unas cuantas frases frías en un domingo cualquiera. A la mañana siguiente, todo se veía distinto. El sol seguía entrando por las cortinas de mi habitación, el perro del vecino seguía ladrándole al cartero y mamá seguía preparando café en la cocina. Podía oler el tueste intenso desde mi cuarto. Pero los contornos de mi vida se habían alterado, como si alguien hubiera movido los muebles en la oscuridad. Esperé a oír el auto de papá alejándose por el camino antes de bajar. No podía enfrentarlo aún. Me miraría distinto, sabiendo que no soy suya. ¿Se arrepentiría de los años dedicados a criar a la hija de otro hombre? Estas preguntas se me hundían en el estómago como piedras, demasiado pesadas para llevarlas conmigo a la cocina. Al final salí por la puerta lateral, esquivando el inevitable buenos días, cariño de mamá, y caminé hasta el parque Blackstone. Me senté en una banca a observar a extraños que corrían, preguntándome si alguno podría ser pariente mío. Sara me llamó mientras estaba allí. Era mi mejor amiga desde sexto grado, cuando nos unimos por nuestro amor a Harry Potter y nuestro odio compartido a la profesora Gillespie de matemáticas. Durante un instante consideré contárselo todo, pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicarle algo que ni yo entendía? ¿Estás bien, Em? Preguntó tras mi tercer monosílabo. Te noto rara. Solo estoy cansada, mentí, mirando a una ardilla que se encaramaba a un roble. No dormí bien. Volví a casa varias horas después. Mamá estaba en el jardín, podando sus queridas rosas. Al verme, alzó la vista con cierta esperanza, unas tijeras de podar suspendidas en el aire. Emma, pensé que podríamos hablar un poco más sobre, tengo planes con Sara, mentí de nuevo. Luego hablamos. Pasé junto a ella, cuidando de no rozarla siquiera con el hombro, y me refugié en mi habitación, cerrando la puerta como si fuera un veredicto final. Aquella noche, dejó una taza de té de manzanilla con miel y limón fuera de mi cuarto, mi favorito cuando me sentía mal. Lo dejé enfriar, un acto de rebeldía diminuto que me pareció enorme en ese momento. En la cena, jugueteé con la comida sin probarla, respondiendo con monosílabos cuando papá me preguntó por mi día. Vi cómo se intercambiaban miradas de confusión, pero ninguno insistió. Cada pequeña retirada era casi imperceptible, pero cada ausencia me parecía monumental, como si borrara parte de mí de sus vidas. Dejé de ayudar a preparar la cena, rechacé ver nuestros programas favoritos juntos, descuidé mi cuarto a sabiendas de que a mamá le angustiaba ver las cosas fuera de lugar. Noté que se daban cuenta. Papá se esforzaba por hacerme hablar,
Sus chistes resultaban cada vez más tensos. Las miradas de mamá se volvieron más furtivas, cargadas de una herida frágil que no esperaba percibir. Una noche, al cumplirse una semana de su confesión, la vi asomarse a mi habitación. Vaciló, indecisa entre llamar a la puerta o irse. «Gemma», dijo con voz suave, insegura. No respondí, así que continuó. «Hice lasaña. Tu favorita». Mi estómago gruñó traicionero, llevaba días sin comer en condiciones. «Y no tengo hambre», solté, subiendo el volumen de la serie que fingía ver en mi laptop. Ella se quedó allí un instante más. Cuando volvió a hablar, su voz se quebró. «¿Por qué me estás dejando fuera?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Podría haberle soltado la avalancha de dolor y rabia que bullía en mi interior, pero temía exponer la herida abierta de mi traición. Permanecí en silencio, aumentando la distancia entre nosotras. «Y te quiero, Emma», dijo con un hilo de voz. Nada va a cambiar eso. Pero todo había cambiado. La mujer a quien llamé mamá durante 22 años había ocultado la verdad más elemental de mi existencia. ¿Cuántas mentiras más habría tras aquella? Mi silencio se convirtió en un escudo. Me sumergí en búsquedas nocturnas sobre leyes de adopción en el estado de Nueva York. Leí foros donde adoptados adultos compartían sus historias de descubrimiento. Algunos relatos me reconfortaban, otros me aterraban. Muchos hablaban de la misma sensación de descolocación que yo sentía, como si hubieran habitado una casa con una pared falsa, detrás de la cual había habitaciones jamás exploradas. Volqué mis fragmentos de confianza rota en un cuaderno, llenándolo con preguntas que no me atrevía a hacer en voz alta. ¿Quién es mi madre biológica? ¿Por qué me dio en adopción? ¿Tengo hermanos? ¿Pensará en mí alguna vez? Con cada día que pasaba, las preguntas se multiplicaban en el silencio que seguía imponiendo. Mi aislamiento también se extendió fuera de casa. Cancelé planes con amigos, ignoré mensajes de mi supervisor de prácticas de verano y rechacé un viaje a Boston que Sara llevaba tiempo organizando. El mundo más allá de mi crisis de identidad me parecía distante y trivial. «Estás muy rara, Emma», me recriminó Sara por teléfono tras la tercera vez que pospuse tomar un café. «¿Es por Jason?» «Porque, la verdad, tendrías que estar celebrando haber terminado con ese patán, no escondiéndote». Casi me reí. Lo de Jason Forrester, 3 meses mediocres que terminaron al sorprenderlo besando a Sophie Banks en la fiesta de graduación de Mark, ahora me parecía de otra vida. ¿Cómo explicarle a Sara que se había desmoronado la base misma de mi identidad? Que el rostro que veía en el espejo ya no se sentía propio. «Y no es por Jason», respondí, con la vista fija en el techo de mi habitación, repasando las estrellas fosforescentes que papá pegó cuando tenía 8 años. ¿Acaso actos de cariño así lo convertían en mi verdadero padre? Es un problema familiar. No puedo contarlo todavía. De tanto repasar la confesión de mamá, analizando cada sílaba y cada inflexión, empecé a recuperar cierto control. Me fijé en detalles que pasé por alto durante el shock inicial, como le temblaron ligeramente las manos al mencionar Santa Catalina, como evitó usar la palabra verdadera al hablar de mi madre biológica. Como dijo decidimos al referirse a que fuera un secreto, una decisión que no me incluyó a mí. 2 semanas después de iniciar mi aislamiento autoimpuesto, papá llamó a mi puerta una noche. A diferencia de los golpes suaves de mamá, el suyo fue firme, decidido. «Gemma, esto ya pasó de castaño oscuro», dijo cuando abrí con desgana. Su rostro, habitualmente afable, estaba surcado de preocupación, sumándole años a sus 52. «Tu madre está destrozada». «Y no es mi madre», repliqué antes de poder contenerme. El gesto de papá se endureció. «No vuelvas a decir eso», respondió en voz baja, con una seriedad que nunca le había visto. «Ella te crió. Te quiso desde que te sostuvo por primera vez. La biología no hace a un padre, Emma. El amor sí». Sus palabras se alojaron en mi pecho, incómodas. Quise decirle que amar incluía la honestidad, que los padres de verdad no guardan un secreto tan trascendental durante 20 años. Pero algo en su expresión, en su vulnerabilidad poco habitual, me frenó. «¿Por qué no me lo contaste?», susurré, apenas.
Papá suspiró y se pasó una mano por el cabello, cada vez más canoso. Y creímos que te protegíamos. Tal vez nos equivocamos, admitió. Luego añadió, pero alejarnos así no va a solucionar nada. Sea lo que sea que necesites saber, te lo diremos. Solo, por favor, no nos cierres la puerta, Em. Aquella noche lloré por primera vez desde la confesión de mamá, no con la rabia ardiente que imaginé, sino con un llanto manso y confuso, empapando la almohada hasta el amanecer. Negarme a actuar como su hija me había dado una sensación de control en medio de un caos que no dominaba, pero la visita de papá abrió grietas en mi coraza, dejándome con dudas de si mi mutismo no estaría dañándolos a ellos tanto como a mí. Llegó agosto envuelto en una ola de calor sofocante que parecía reflejar la intensidad con la que yo buscaba respuestas. Habían pasado 3 semanas desde que mamá me soltó la verdad, y aunque volví a hablar con mis padres, conversaciones superficiales en la cena, seguía obsesionada con descubrir mis orígenes. Una tarde bochornosa, aprovechando que mamá y papá estaban en el trabajo, me aventuré al polvoriento ático. El aire denso y caliente olía a objetos olvidados. Goteaba sudor mientras hurgaba en cajas de cartón rotuladas con la letra impecable de mamá, decoraciones de Navidad, impuestos 2010 a 2015, Emma, ropita de bebé. Me detuve en esta última, pasando los dedos por mi nombre. Al abrirla, encontré pequeños mamelucos, botitas de lana y una mantita amarilla con patitos bordados en las esquinas. ¿Me habría arropado con ella mi madre biológica? ¿O la habían comprado mamá y papá con ilusión? Avancé hasta un archivador metálico oculto detrás de los viejos palos de golf de papá. El cajón de arriba se atascó un poco y tuve que tirar con fuerza. Dentro había carpetas organizadas alfabéticamente. Supuse que los papeles de adopción estarían bajo la A, pero no encontré nada. Tras media hora buscando con desesperación creciente, encontré una carpeta etiquetada simplemente IMS, mis iniciales. Las manos me temblaban al abrirla. Dentro había una partida de nacimiento que jamás había visto, sellada con un nombre que me resultaba extrañamente familiar, Emma Marie Sapiro. No Sullivan. Sapiro. Ese apellido desconocido pesó como una revelación, una versión alternativa de mí misma. El acta señalaba que la madre se llamaba Rachel Sapiro, de 19 años en el momento de mi nacimiento. Padre, desconocido. Lugar de nacimiento, Hospital Mount Sinai, Ciudad de Nueva York, apenas a 2 horas del hogar suburbano donde crecí creyendo que era su hija biológica. Debajo encontré documentos de adopción con firmas que no eran de Claire ni de Jack, pertenecían a una mujer que jamás había visto. La rúbrica de Rachel se veía apurada, casi reticente, las letras amontonadas como si tuviera prisa por terminar. Cada hallazgo me estremecía de incredulidad, pero también me producía un extraño alivio. Confirmaba que había un motivo por el que no encajaba del todo con los Sullivan. Había una razón de por qué mis ojos eran azules cuando los de ellos eran marrones, por qué me encantaban las matemáticas mientras ellos las detestaban, por qué nunca me sentía al 100% en el molde que creía asignado. Tomé fotografías de cada hoja con el corazón en la garganta y volví a dejar todo como estaba. Luego bajé a mi cuarto. Extendí las fotos sobre el escritorio como piezas de un rompecabezas de una vida que nunca supe que era mía. El nombre de Rachel Sapiro se convirtió en mi obsesión. Busqué en redes sociales, recorriendo docenas de perfiles hasta que me ardían los ojos. Revisé bases de datos de exalumnos de universidades cercanas a Nueva York, pensando que si tenía 19 años cuando nací, quizá estudiaba en alguna de ellas. Las noches en vela se convirtieron en madrugadas en las que me encorvaba frente a la laptop, siguiendo cualquier pista por remota que fuera. Abrí cuentas en webs de genealogía, consulté registros públicos e incluso consideré la idea de contratar a un investigador privado con el dinero destinado a mis libros de posgrado. Un avance crucial llegó en un foro de genealogía judía, donde publiqué bajo un seudónimo, buscando información de la familia Sapiro en Nueva York. Un usuario, Brooklyn Roads 87, me mandó un mensaje. Los Sapiro tenían una librería en Park Slope hasta hace unos 15 años. Rachel trabajaba allí en verano durante la preparatoria. Park Slope. Había estado allí una vez, en una excursión escolar. ¿Habría pasado por delante de esa librería sin saber que era de mi familia biológica? El simple pensamiento me revolvió el estómago.
Brooklyn Roads 87 añadió el nombre de la antigua librería, Sapiro's Literary Corner, y comentó que, tras cerrar, Ruth Sapiro, la madre de Rachel, se había mudado a una residencia de ancianos en Nueva Jersey. No era mucho, pero era algo. Tras días llamando a residencias en Nueva Jersey sin éxito, por fin di con Ruth Sapiro en Sunset Gardens, en Montclair. La recepcionista se mostró reacia a comunicarme con ella. La señora Sapiro no atiende llamadas desconocidas. ¿Quién habla? Tragué saliva, con el corazón a punto de salirse del pecho. Emma, dije al fin. Emma Sapiro. Creo que soy su nieta. Se hizo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Por fin, la recepcionista cedió. Un momento, por favor. Minutos después, escuché la voz de una anciana, con un deje de acento pero clara. ¿Quién es en realidad? Preguntó sin rodeos. Tenía la boca seca. Me llamo Emma Sullivan, admití, pero nací como Emma Marie Sapiro el 12 de abril de 2002, en el Hospital Mount Sinai. Rachel Sapiro es mi madre biológica. Necesito encontrarla. Otra pausa. Podía oír su respiración, contenida, tal vez un sollozo ahogado. ¿Cómo me localizaste? Su tono no era hostil, solo cauto. Le expliqué lo de la librería, el foro, las llamadas. Sentí como su respiración se volvía más rápida. Rachel no sabe que estoy llamando, añadí. Ni siquiera sé si quiere saber de mí. Pero acabo de enterarme de que soy adoptada y, se me quebró la voz, necesito saber de dónde vengo. La señora Sapiro, mi abuela, si la genética vale de algo, suspiró. Rachel ha pensado en ti cada día de estos 22 años, dijo al fin. Querrás saber que la buscas. Me dio un número de teléfono con código de Boston. Rachel ahora da clases en Emerson College, explicó. Literatura inglesa. No está casada, no tuvo más hijos. Remarcó más de tal forma que sentí un nudo en el pecho. Llámala. Querrá oírte. Mis dedos sobrevolaron el teclado del teléfono durante horas aquella noche, con el pulso desbocado. Cuando por fin marqué, y su voz, suave, algo indecisa, extrañamente familiar, contestó, sentí lágrimas en las mejillas. ¿Y es Rachel Sapiro? Pregunté, intentando que mi voz no temblara. Y sí, habla la profesora Sapiro. ¿Quién llama? Tomé aire. Me llamo Emma Sullivan. Nací como Emma Marie Sapiro el 12 de abril de 2002 en el Mount Sinai. Tuve que contener el llanto. Creo que puede que seas mi madre. El silencio al otro lado pareció eterno. Escuchaba su respiración, entrecortada, y quizá un sollozo contenido. Emma, susurró al fin, con la voz rota. ¿De verdad eres tú? Hablamos durante 3 horas esa noche. Rachel me contó cómo, siendo estudiante de segundo año en NYU, se quedó embarazada, cómo su novio huyó al saberlo, cómo sus padres la animaron a darme en adopción cuando ella pensaba quedarme. Era demasiado joven, estaba en quiebra, muerta de miedo, explicó, con la voz llena de pesar. Los Sullivan parecían perfectos, estables, cariñosos, con los recursos que yo no podía darte. Le escuché con avidez, como si cada detalle fuera un regalo de la historia que me habían negado. Cuando me preguntó por mi vida, me sorprendí contándole cosas que jamás confié a nadie, no solo mis logros, sino mis sentimientos más profundos. Concretamos un encuentro para el fin de semana siguiente. Les dije a mis padres, porque, pese a todo, seguían siendo mis padres, que iría a ver a Sara a Boston. No era del todo mentira. Sara llevaba cursos de verano en BU y me ofreció su diminuto cuarto en la residencia cuando al fin le conté que había encontrado a mi madre biológica. El café donde quedamos era pequeño, con olor a canela y a café recalentado. Llegué media hora antes, pidiéndome un té chai que no probé. Me temblaban las manos, haciendo tintinear la porcelana contra el plato. Cuando entró, supe al instante que era ella. No solo por los ojos azules, mis ojos, ni por el ligero respingo de su nariz, igual al mío. Había algo en su forma de moverse, firme pero dubitativa, escudriñando el local con una intensidad que reconocí en mis propios gestos.
Nos quedamos mirándonos un segundo, y luego nos abrazamos como si nos hubiéramos conocido toda la vida, a pesar de que era la primera vez que nos veíamos. «¿Te pareces a mi padre?», fue lo primero que dijo, hablando con la cara pegada a mi pelo. «Tu abuelo. Te hubiera querido con locura». Pasamos horas en ese café, hablando hasta que se nos secó la garganta. Rachel me explicó los motivos de haberme dado en adopción: su juventud, el miedo, la falta de apoyo. Me enseñó fotos suyas con 19 años, embarazada, ocultando su barriga bajo una sudadera de NYU, con expresión mezcla de temor y rebeldía. «Te escribí cartas», confesó. «Cada año en tu cumpleaños. Nunca pude enviarlas porque la adopción era cerrada, pero las guardé todas». Me entregó un pequeño paquete envuelto con un lazo azul. «Son tuyas». Al sostener aquellas cartas, pruebas palpables de que mi madre biológica había pensado en mí, me había amado, sentí que las partes de mí que se habían roto empezaban a encajar de otra manera. No borraban el dolor causado por mamá, pero sí encendían una luz en mi búsqueda de identidad. Cuando nos despedimos esa tarde, ya planeando otro encuentro, supe que descubrir a Rachel no me daría todas las respuestas, pero me dio algo más valioso. La confirmación de que mi historia era más grande que la mentira que me contaron, y que mi identidad era un territorio que podía reclamar, pieza a pieza. Septiembre trajo mañanas más frescas y hojas cayendo en Westchester. Al apagarse el verano, también lo hizo la versión de mí que existía antes de saber la verdad. Conocer a Rachel me cambió algo esencial, sin borrar 22 años de ser Emma Sullivan, pero añadiéndole dimensiones que desconocía. Volví a casa distinta. No solo en mi interior, sino físicamente. Al día siguiente de conocer a Rachel, caminé por Newbury Street en Boston y terminé en una peluquería. Salí con el pelo teñido de un cobrizo intenso, el color natural de Rachel, aunque no me di cuenta hasta que el estilista me mostró el espejo. «Bo, típico look de terminar una etapa», rió Sara cuando me vio. Cambiarse el color de pelo después de una ruptura. Pero no lo hice por Jason ni como un acto de rebeldía. Era una forma de apropiarme de mi nueva identidad. La mujer de pelo cobrizo que me devolvía la mirada parecía más yo que la morena que había sido siempre. Cuando volví, mamá, Claire, se quedó pálida. «Tu pelo hermoso», susurró, alzando la mano como para tocarlo, pero sin atreverse. «Solo es pelo», respondí, aunque ambas sabíamos que no era así. Mi vestuario también cambió. Guardé los colores neutros que mamá siempre me había alentado a usar, son clásicos, cariño, y me atreví con piezas de colores fuertes, texturas distintas, camisetas de bandas vintage compradas en tiendas de segunda mano. Una chaqueta de cuero encontrada en un mercadillo de Brooklyn, anillos plateados para cada dedo comprados a un vendedor callejero de Washington Square Park. Cada nueva prenda era una declaración, no solo de independencia, sino de integración. El exterior reflejaba el torbellino interno que me obligaba a reconciliar a la persona que me habían enseñado a ser con la que podría haber sido si conociera mis verdaderos orígenes. Rachel y yo nos vimos cada pocas semanas. Cada encuentro afianzaba nuestro lazo y descubríamos afinidades sorprendentes. Las dos amábamos la literatura distópica, odiábamos doblar sábanas ajustables y teníamos una obsesión común con la gramática. Reíamos de la misma forma, echando la cabeza atrás, sin sonido al principio, para luego soltar una carcajada profunda. Hacíamos los mismos gestos con las manos al hablar. ¿Qué es la naturaleza contra la crianza? En directo, bromeó Rachel en nuestra tercera cita, al vernos jugar con un mechón de cabello idénticamente. A través de ella conocí un legado familiar, abuelos judíos que escaparon de Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial, un bisabuelo que escribía poesía en yidis, el origen genético de mis ojos azules, el padre de Rachel, fallecido cuando ella estaba en la universidad. No eran meros datos, sino piezas que me completaban, encajando en huecos que desconocía. No les conté a Claire y Jack que había encontrado a Rachel. Al menos, no al principio. Durante las cenas de los domingos, me sentía como una actriz que fingía el papel de hija mientras ocultaba una nueva vida. Sorprendía a papá mirándome con el ceño fruncido, tratando de averiguar quién era esta Emma renovada. «Y te noto diferente», comentó una noche mientras recogía los platos, una tarea que había retomado como señal de paz. «¿Más feliz?».
Me encogí de hombros, sin darle detalles. No era solo felicidad, sino algo más profundo, una integridad recién descubierta, como si hubiera visto mi reflejo a través de un cristal empañado y alguien lo hubiera limpiado. Los cambios más grandes sucedieron dentro de mí. Redescubrí pasiones que había relegado para no decepcionar a quien resultó no ser mi madre biológica, la pintura, la escritura de poesía, algo que, según me dijo Rachel, era habitual en su familia. Las caminatas por los senderos de Hudson Valley, donde el esfuerzo físico servía de catarsis para mi agitación emocional. Postergué mi entrada al posgrado de Columbia, el camino que Claire y Jack siempre dieron por hecho, y solicité plaza en el programa de escritura creativa de Emerson. Si me aceptaban, estaría en Boston, cerca de Rachel y lo bastante lejos de Westchester para respirar. «Estás cometiendo un error», dijo mamá al enterarse de que aplazaría mi ingreso a Columbia, con un deje de desaprobación. «Ese programa ha sido tu sueño desde segundo año». «No», pensé, era el sueño que ustedes tenían para mí. Pero callé, sin ganas de encender esa discusión todavía. En cambio, me inscribí en un taller de arte en el centro comunitario de Tarrytown, y pasé las noches de martes y jueves volcando mis emociones en lienzos. La instructora, Elisa, era una profesora retirada de la escuela de diseño de Rhode Island, con rastas plateadas y las manos manchadas de pintura permanente. «Tienes buen instinto», me dijo en la tercera clase, contemplando mi intento de bodegón abstracto, «pero te frenas». «¿A qué le temes?». Su pregunta me siguió incluso después de cerrar el taller. ¿A qué temía? ¿A arruinar algo? ¿A mostrarme demasiado? ¿A ser vista en toda mi complejidad? Probablemente a todo. Me di cuenta de que toda mi vida había coloreado dentro de los límites impuestos por mamá. En ese estudio abarrotado, encontré nuevas amistades que ignoraban mi pasado. Alejandro, un tatuador que quería pulir su faceta de artista. Depti, una contadora que por fin se atrevía a pintar tras divorciarse. Marcus, un chofer jubilado cuyas acuarelas capturaban el alma del río Hudson. «¿Qué te trae aquí, Em?», me preguntó Depti una noche, tomando un vino barato en un bar cercano. Habían empezado a llamarme Em en lugar de Emma. «Estoy intentando descubrir quién soy», contesté, para mi sorpresa. Marcus asintió, como si lo entendiera por completo. ¿Y quién no? Yo conduje un autobús 40 años fingiendo que no era artista. Ahora quiero recuperar el tiempo perdido. La naturalidad con que aceptaban mi búsqueda me hacía sentir menos sola. Por primera vez, estaba rodeada de personas que celebraban mi transformación en lugar de cuestionarla, que veían mis cambios como evolución y no como rebeldía. Rachel apoyaba mi faceta artística con un entusiasmo que Claire nunca mostró del todo. «La creatividad nos viene de familia», bromeó cuando le enseñé fotos de mis primeros cuadros. Mi padre se pasaba horas dibujando el skyline de Brooklyn desde la ventana. Cada día amanecía más liviano, como si me hubiese sacudido una capa de identidad impuesta. El dolor de la mentira de mamá seguía presente, pero debajo latía una firmeza renovada. Dejé de definirme por la negación de ella y empecé a definirme por la verdad que al fin construía. En octubre llegó la carta de aceptación de Emerson para el semestre de primavera. Empezaría en enero, con un nuevo horizonte ante mí. La noche que recibí el correo, me senté en mi cama de la infancia, sosteniendo el teléfono, sin saber a quién llamar primero. Al final le mandé un mensaje a Sara, me aceptaron en Emerson. Me mudo a Boston en enero. Su respuesta fue inmediata, genial. Por fin estaremos en la misma ciudad. Agárrate, Boston. Sonreí, imaginando los fines de semana explorando la ciudad con Sara, las mañanas de café con Rachel, las fiestas familiares, aunque esa última parte seguía siendo una maraña que no me atrevía a deshacer. Esa noche añadí una entrada más al diario que llevaba desde la confesión de mamá: «Hoy elijo mi propio camino». No el que Claire Sullivan trazó para mí. Ni siquiera el que Rachel Sapiro habría elegido si me hubiera criado. El mío. Y por primera vez, siento que es suficiente. La transformación no se completó de golpe, tal vez nunca se complete. La identidad, me iba dando cuenta, no es estática. Evoluciona, asimila nuevas verdades y suelta creencias antiguas.
pero a medida que septiembre se convirtió en octubre, mi pelo cobrizo crecía y mis pinturas se volvían más audaces. Sentía que el mayor cambio era interno, una confianza callada, la certeza de que, fuera quien fuera Emma Sullivan Shapiro, sería auténtica. Mía. Noviembre llegó con su melancolía característica, árboles desnudos, tardes oscuras y el primer viento gélido del invierno. Llevaba casi 3 meses reuniéndome con Rachel, afianzando nuestro delicado lazo. Habíamos pasado de cafés vacilantes a paseos largos junto al río Charles, de preguntas cautelosas a silencios cómodos cortados por risas sinceras. Aún no le había contado a Claire ni a Jack que había encontrado a Rachel. El secreto se me hacía más pesado con cada semana. Me oprimía el pecho en cada comida familiar, en cada cruce de pasillo. Veía a mamá, Claire, observándome, con una mezcla de confusión y dolor al notar mi cambio de estilo, mi creciente independencia, mi alejamiento. La confrontación ocurrió un domingo lluvioso de mediados de noviembre. Yo acababa de regresar de Boston, donde Rachel me había llevado al Museo de Bellas Artes a ver una exhibición de expresionistas abstractas. Pasar el día con ella me hacía sentir llena de una conexión que ni siquiera sabía que me faltaba. Estaba en mi cuarto desempacando cuando Claire llamó a la puerta entreabierta. La lluvia azotaba la ventana y llenaba la habitación de sombras grises. «Y Emma, podemos hablar», y dijo con voz cautelosa, casi frágil. Parecía más pequeña allí, de pie, en el marco de la puerta, en la misma habitación que decoró para mí cuando tenía 10 años, paredes lavanda que ahora mostraban carteles de arte que había elegido con ayuda de Rachel. Asentí y me senté en la cama. Ella no se atrevió a hacerlo a mi lado, sino que se acomodó en la silla del escritorio. Sostenía su anillo de bodas, retorciéndolo nerviosamente. «¿Has ido mucho a Boston últimamente?», empezó. «¿Hay algo que no nos estés contando? ¿O alguien?» Por un segundo pensé en inventarme un novio para cubrir mi rastro, pero me lo tragué. Estaba cansada de mentiras, de las suyas y de las mías. Me encontré a mi madre biológica, solté sin rodeos. La cara de Claire se quedó sin color. Se agarró al borde de la silla, los nudillos blancos. «¿Cómo?», dijo con un hilo de voz. Los papeles de adopción estaban en el ático. «En agosto», expliqué. «Se llama Rachel Shapiro. Da clases en Emerson». El silencio que siguió fue denso. Claire abrió y cerró la boca, como si las palabras le hubieran huido. Al fin cruzó la habitación y se sentó, rígida, en mi escritorio. «¿Y has estado viéndola todo este tiempo?». No había rabia en su voz, solo incredulidad. Asentí. «Se ha pasado 22 años preguntándose por mí», dije, y mi tono salió desafiante. Guardó todas las cartas de cumpleaños que me escribía sin poder mandarlas. «Tiene mis mismos ojos. Se ríe igual que yo». Cada detalle pareció golpearla físicamente. «Sé». Encorvó y desvió la vista a sus manos. «Ya veo», susurró sin fuerza. «¿Y por eso aplazaste Columbia, para estar cerca de ella en Boston?». Había parte de razón en su acusación. «No es el único motivo», repliqué. «Mamá, no soy la persona que ustedes criaron creyendo que era. O más bien, siempre lo he sido, pero nunca me atrevía a mostrarme». «¿Y quién eres exactamente?», preguntó, con la voz trémula, a medio camino entre la disculpa y la recriminación. «¿Esta Emma de pelo teñido y ropa rara? ¿La que nos ha mentido por meses? ¿Quién crees que eres?». Me puse en pie, con el corazón sereno de forma inesperada. «Soy exactamente quien siempre he sido», dije, «solo que ahora no tengo miedo de enseñarlo. No la versión de mí que tú intentaste moldear». Papá apareció en la puerta, atraído por las voces. Su expresión se ensombreció al ver a Claire a punto de llorar y a mí, desafiante. «¿Qué pasa aquí?», exigió, mirando a uno y a otra. Claire lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Ha encontrado a su verdadera madre». «Madre biológica», corregí. «Sí, la encontré. Es increíble. Da clases de literatura, escribe poesía, nunca quiso darme en adopción pero la obligaron.
Basta, me interrumpió papá con su antigua autoridad. Para, Emma. La firmeza de su voz, esa que frenaba discusiones desde mi infancia, encendió algo fogoso en mí. Había pasado la vida siendo la hija buena, la que obedecía y no rompía nada. Eso se acabó. No, basta tú, espeté. Deja de fingir que esto no está ocurriendo, de actuar como si no hubieras mentido durante 22 años. Deja de culparme por sentirme así. Soy yo quien tiene que cargar con la traición de descubrir que toda mi vida se basaba en un engaño. Papá enrojeció. Te lo dimos todo, dijo con un temblor reprimido. Todo, Emma. Un hogar, educación, amor, menos la verdad, lo corté, aunque mi rabia ya no era tan feroz. Me dieron todo menos lo único que tenía derecho a saber. Les conté cómo descubrí los papeles, mi partida de nacimiento con otro apellido, la búsqueda hasta Rachel. A cada palabra, la incredulidad de Claire cedía ante la culpa. La ira de papá se fue transformando en un abatimiento desgarrador. Íbamos a decírtelo, murmuró Claire al fin, cuando cumplieras 18. Luego cuando terminaras la universidad. Y al final, nunca parecía el momento adecuado. Tenías una vida feliz, y no queríamos alterarla. Pues al final lo soltaste de pronto en la cocina, un domingo, como si no fuera gran cosa, repliqué. ¿Cómo se suponía que fuera mejor así? Fue un error, admitió papá, hundiéndose en mi cama. Contra más tiempo pasaba, peor era. Cada año que nos callábamos, la mentira pesaba más. Porque sí era una traición, asentí, pero mi furia se había apagado. Verlos así, rotos, hacía que mi rabia pareciera hueca. ¿Y ella quiere reclamar algo? Preguntó papá de pronto, en modo abogado. ¿Custodia o...? Papá, tengo 22 años, refuté. Nadie va a pedir custodia. Y Rachel no quiere nada más que conocerme. No pretende reemplazarlos, titubeé. Nadie podría. Aquello quedó suspendido en el aire, mi primer reconocimiento de que, pese a todo, seguían siendo mis padres. Claire alzó la mirada, con un atisbo de esperanza. ¿Entonces por qué te has alejado tanto? Preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué todos esos cambios, esos silencios? Es como si borraras la vida que llevaste con nosotros. Medité la respuesta, buscando palabras que no hirieran pero tampoco ocultaran mi verdad. No estoy borrando nada, dije al fin. Lo estoy ampliando. Estoy descubriendo partes de mí que desconocía. No es un rechazo contra ustedes, sino un crecimiento. Pues crecer no suele implicar mentir a tus padres durante meses, dijo papá, sin tanta dureza. Ustedes me mintieron durante años, repliqué, sin acritud. Supongo que aprendí de los mejores. Se hizo un silencio, no cómodo, pero tampoco hostil. Afuera, la lluvia redoblaba golpes contra el tejado, como si el mundo se hiciera más pequeño a nuestro alrededor. Me aceptaron en Emerson, anuncié al fin. Escritura creativa. Empiezo en enero. Claire aspiró con fuerza, dolida por esa noticia que rompía de nuevo sus expectativas. Estarás cerca de ella, dijo, sin preguntar, solo constatándolo. Estaré cerca de Rachel, confirmé. Pero también aprovecharé para averiguar quién soy sin la presión de ninguna de las dos familias. Es lo que necesito ahora. Papá asintió despacio, con un asomo de comprensión vencida. Eres adulta, dijo. No podemos impedirte tomar tus decisiones. Aunque creamos que te equivocas. ¿Crees que me equivoco? Pregunté, genuinamente. Suspiró, pasándose la mano por el pelo ralo. Y creo que buscar a tu madre biológica a escondidas fue un error. Creo que mantenernos al margen lo fue también, hizo una pausa. Pero encontrarla, probablemente era inevitable, y quizá necesario. Claire miró a papá con asombro y luego a mí. ¿Podrías contarnos sobre ella? Preguntó con cautela. Sobre Rachel. Me descolocó. Yo esperaba que siguieran resistiéndose, no que ofrecieran una rama de paz. Sí, dije tras un instante. Me gustaría.
Es muy parecida a mí. O yo a ella, más bien. Claro que sí, murmuró Claire. Al fin y al cabo, también eres su hija. Ese reconocimiento, tan simple y básico, casi me derrumbó. Durante meses había esperado una confrontación que terminara con ganadores y vencidos. Pero allí estaba la posibilidad de algo mucho más complicado, un futuro donde pudiera ser Emma Sullivan y también Emma Sapiro, sin que lo uno anulara lo otro. Cuando abandoné la habitación, no lo hice con rabia. Fue una retirada tranquila de patrones antiguos, un paso firme hacia la verdad. El eco de mis pisadas por la casa silenciosa selló el fin de un capítulo escrito en mentiras y el inicio de otro cimentado en la autenticidad. Aquella noche llamé a Rachel desde mi cuarto, con la puerta cerrada. Ya se los dije, solté en cuanto descolgó. «Ay, Emma», respondió, preocupada. «¿Cómo fue?» Me quedé mirando la lluvia resbalando por el cristal. «Mejor de lo que temía», admití. «Peor de lo que esperaba. Pero al menos ya no hay secretos». «Por lo general, así es como empiezan las sanaciones», apuntó ella, y supe que tenía razón. Conforme se acercó el Día de Acción de Gracias, que ahora presentaba un desafío enorme, me di cuenta de que la confrontación no traía la resolución limpia que yo anhelaba. En lugar de eso, abrió las puertas a algo más desordenado pero también más auténtico, la posibilidad de reconstruir relaciones basadas no en la lealtad ciega o la genética, sino en la honestidad, por tardía que fuera. Diciembre llegó con sus ritos conocidos, villancicos en cada tienda, el árbol de Navidad de la familia Sullivan, que siempre comprábamos el primer fin de semana del mes, y la maratón de galletas que mamá preparaba cada año. Pero esta vez, todo se sentía diferente. Las consecuencias de la verdad habían sacudido nuestras vidas y nada se mantenía exactamente igual. Claire trató de acercarse con pequeños gestos, dejar un café sobre la encimera si me levantaba tarde, enviarme un mensaje para saber si cenaría en casa, lanzarme alguna pregunta tímida sobre mis clases de arte. Yo le respondía con cortesía, pero sin permitirle invadir el espacio que recién había construido para mí. «Estaba pensando en hacer roubelache este año», comentó un día mientras acomodábamos las compras. «Esas galletas judías con canela y nueces. Encontré una receta». El gesto era tan transparente, un intento por reconocer mi origen recién descubierto, que no supe si conmoverme o sentirme molesta. «No hace falta», contesté, colocando manzanas en el frutero. «Las galletas de siempre están bien». Ella guardó la harina en la despensa, moviéndose con suma delicadeza. «Quiero hacerlo», dijo con voz queda. «Quiero incluir todo lo que eres ahora». La sinceridad en su tono me desarmó. Yo, que me había preparado para más batallas, no esperaba aquella aceptación cauta. «Gracias», musité. «Podemos hacerlas juntas, si quieres». Rachel me pasó la receta de su abuela. Claire se quedó unos segundos sin reaccionar, y luego asintió. «Me encantaría», dijo, como si aquello le costara, pero al mismo tiempo la aliviara. Papá optó por un acercamiento más directo. Una noche nevada apareció en mi cuarto con una carpeta de Manila en la mano. «Estos son todos los documentos de tu adopción», dijo, tendiéndome la carpeta. «El acta de nacimiento, los papeles legales, todo. Te pertenecen». Lo tomé, reconociendo la ofrenda de paz que implicaba. «Y gracias, papá». Él asintió, permaneciendo en la puerta con indecisión. «Tu madre, Claire, cometió errores. Yo también. Pero te quiere, Emma. Más de lo que podrás entender hasta que tengas hijos propios». «Sé que me quiere», dije, y me di cuenta de que lo creía de verdad. El amor nunca fue lo que falló, fue el miedo a perderme lo que la llevó a ocultarme el pasado. Papá carraspeó, incómodo con tanta franqueza. «Bueno, solo quería decirte eso». Volvió a dirigirse a la puerta, pero se detuvo. «Ah, y nos gustaría conocerla. A Rachel. Cuando te parezca». La propuesta me dejó atónita. «¿De veras?». Puso un gesto algo irónico. «Y no será el mejor día de acción de gracias de todos los tiempos, pero sí, es parte de tu vida ahora. Y de la nuestra, supongo».
La idea de mis dos mundos chocando, Rachel y Claire sentadas a la misma mesa, me aterraba y, a la vez, me intrigaba. Lo pensaré, prometí. En las semanas siguientes, Claire y Jack aprendieron por las malas que el amor negado no se recupera con disculpas instantáneas. La confianza rota se repara con lentitud, si es que lo logra. Yo ya no compartía cada detalle de mi día con ellos. Iba a Boston a ver a Rachel sin dar explicaciones. Tomaba mis propias decisiones sin esperar su aprobación. Que es como si fuera otra persona, oí decir a Claire una noche, su voz alcanzándome por la escalera. Ya no sé cómo llegar a ella. Y siempre fue así, respondió papá, con un tono más suave de lo que pensé. Simplemente no la dejábamos mostrarse. Mientras yo me esforzaba por integrar a Rachel en mi vida, me di cuenta de que hacerlo no implicaba excluir a Claire y Jack. Que perdonar no significaba olvidar. Que la familia podía ser caótica y, aún así, seguir siendo familia. Mi mundo se expandió de modos insospechados. Conocí a parientes de la familia Sapiro que jamás supe que tenía, la tía Lee en Providence, que se reía igual que yo, primos en Chicago que compartían mi vena artística, el tío David en Miami, que me mandó fotos antiguas de mi abuelo tocando violín en un cuarteto de jazz. No eran simples curiosidades, sino hilos de una trama que se tejía con los recuerdos de la familia Sullivan que seguía siendo mía, las barbacoas espectaculares del 4 de julio de papá, nuestros veranos en Cape Cod. La obsesión de mamá con las casas de huevos de Pascua. Al final, mi identidad se amplió para abrazar las dos vertientes, no por imposición, sino por elección. En enero me mudé a Boston para empezar en Emerson. Mi pequeño apartamento en Allston se convirtió en un reflejo de mi doble origen, estanterías con libros de ambas familias, paredes decoradas con pinturas inspiradas en mis dos historias. Una cocina donde preparaba tanto la receta de galletas de Claire como la sopa de matza de la abuela de Rachel. Sara, fiel a su palabra, me enseñó cada rincón de la ciudad, desde cafés escondidos hasta librerías de segunda mano. Te veo más feliz, comentó una noche, mientras paseábamos junto al río Charles viendo pedazos de hielo flotar en el agua. Más, tú. Me siento más yo, asentí, viendo mi aliento en el aire helado. Como si toda mi vida me hubiese mirado en un espejo empañado y alguien lo hubiera limpiado por fin. El programa de escritura creativa puso a prueba mi talento e imaginación. Empecé a volcar mi experiencia en relatos sobre la pertenencia y la desconexión, los secretos y las revelaciones. Mis profesores elogiaban mi voz auténtica sin saber cuánto me había costado encontrarla. Rachel mantenía cierta distancia cuidadosa para no abrumarme. Si necesitas construir tu vida aquí, justificó con cariño cuando me disculpé por no verla más a menudo. Esperé 22 años. Puedo ser paciente un poco más. Su comprensión solo aumentó mi gratitud hacia ella. Nos citábamos los domingos para almorzar o ir a museos, y cada conversación estrechaba más nuestro lazo. En marzo conocí a Isen en un taller de poesía. Tenía una seriedad intensa y hacía preguntas que me obligaban a pensar. Nuestra primera cita, un café en el South End, se convirtió en 6 horas de charla, desde recuerdos de infancia hasta teoría literaria y donde servían la mejor pizza de la ciudad. Mi situación familiar es complicada, le advertí en la tercera cita, sin ganas de ocultar mi historia. Me sonrió, acomodándose las gafas de un modo que me resultaba entrañable. ¿Y quién no tiene una familia complicada? Mis padres se divorciaron cuando tenía 8, ambos se volvieron a casar y sus nuevas parejas ya tenían hijos. Tengo hermanastros, medio hermanos y los hermanos de mis padrastros. Un caos de árbol genealógico. Su reacción tranquila me dio espacio para mostrar mi complejidad. Cuando le conté todo, la revelación, la búsqueda, el encuentro, escuchó sin juzgar. Es todo un viaje, comentó al final. Gracias por compartirlo conmigo. En abril, para mi 23º cumpleaños, Rachel propuso algo nunca visto, una celebración conjunta con ambas familias. Solo si te sientes cómoda, aclaró, pero pensé que podría ser bueno conocernos todos. La idea me seducía y me aterraba a la vez. No sé si ellos estén listos. Contesté, pensando en la delicada aceptación de Claire. Pídeles. Lo peor que pueden decir es que no, dijo con serenidad. Para mi sorpresa,
Claire y Jack aceptaron enseguida. Por supuesto que iremos, dijo Claire al teléfono. Es tu cumpleaños. Y ha llegado el momento de conocer a Rachel. La cena de cumpleaños fue en un restaurante de Cambridge con salas privadas y muy buena comida. Llegué temprano, con el estómago revuelto de ansiedad. ¿Y si se odiaban? ¿Y si el silencio era insoportable? ¿Y si esa fusión de mundos salía terriblemente mal? Claire y Jack llegaron primero, con regalos envueltos y sonrisas nerviosas. Papá me abrazó con fuerza. Claire me arregló el collar en un gesto maternal automático. Estás preciosa, dijo, observándome. Y radiante. Al poco tiempo llegó Rachel con Ruth, mi recién descubierta abuela. Los saludos iniciales fueron torpes, formales, dos parejas de padres midiéndose a distancia. Gracias por criar a una hija tan maravillosa, dijo Rachel, rompiendo el hielo con una elegancia que no esperaba. Veo en ella gran parte de lo que ustedes le han dado. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. Gracias por haber encontrado el valor para buscarla, respondió. Y por compartirla con nosotros ahora. La velada no fue perfecta. Hubo silencios incómodos, rodeos cautelosos, miradas de Claire a Rachel que delataban un pozo de dolor. Pero también surgieron afinidades inesperadas. Papá y Rachel descubrieron que compartían el gusto por ciertos músicos de jazz. Ruth y Claire intercambiaron recetas. Todos se rieron con anécdotas embarazosas de mi infancia. Y mi torpeza heredada directamente de Rachel. Al soplar las velas de la tarta, horneada por Claire pero rellena de frambuesa porque Rachel recordó que me encantaba, pedí un deseo silencioso, no solo para mí, sino para todos. Que encontráramos la manera de sanar y entendernos, de forjar una nueva familia a partir de los fragmentos rotos de la antigua. Mirando atrás, comprendo que el instante en que Claire me dijo que no era mi hija verdadera fue el detonante para convertirme exactamente en quien siempre estuve destinada a ser. El trayecto desde aquel domingo en la cocina hasta esta nueva vida no fue lineal, estuvo lleno de dolor y descubrimientos, confrontaciones y consecuencias. Pero cada paso me acercó a la integridad. Hoy soy Emma Sullivan Sapiro. No a medias, sino completamente ambas, hallando fortaleza en la complejidad de mis orígenes. Llevo en mí la tenacidad de Claire y el sentido de la justicia de Jack, junto con la creatividad de Rachel y la vena musical de mi abuelo materno. Soy un mosaico de dones, algunos heredados por sangre y otros a través del amor de toda una vida. La consecuencia más grande de la confesión de Claire no fue la pérdida, sino la libertad. La libertad de abrazar todo lo que soy, de construir una historia sin secretos ni temores. De querer a todos mis padres, pese a sus imperfecciones, y de sentirme querida a cambio, no como la hija que imaginaron, sino como la mujer en la que me convertí. Y ese, he descubierto, es el efecto más poderoso de la verdad, abrir el espacio para ser uno mismo, completo y sin disculpas. La verdad tal vez destrozó mi mundo, pero de sus pedazos he levantado algo más fuerte, una vida que es, de principio a fin, auténticamente mía.